Leslie, eto, dami na nagawang ano. Habang kami naghahalaman, dumating yung pinaka-dueño ng Magdalena. Ito, si Mami Natnat. Yan, tinuturuan si Arle kaso may nasunog dito. Doon sa Estakimado. Ale, ¿qué pasa? What happened? La cosa está saliendo muy mal. Hay que aprender con Mami. Va a Natnat. venir a aprender, me Ayan. voy a enseñar. Yan, Leslie. Falta algo. Parece que esa pequeñita. Mami Nat. de pastel. ¿Cómo estás? Estoy bien. Mabuti? Bien? Sebong? Mabuti. Tagalog, mabuti in Tagalog, in Filipino. Bien. Bien. Fine in English. In francés, c'est bon. Mira cómo Bien, se va bien. presume. Está haciendo así. ¿Por qué? Porque Es está una escuchando cómo doña. La gente Doñinita. está hablando. Ah, estaba feliz. Happy siya. Mami Nat, ¿dónde tú no ahora hacer así? Ya terminado. Aquí está mi cubo. Ah, so nagbebenta pa rin kay Arlen. Siyang nagbebenta ngayon si Arlen. Si Arlen, no? Ah, tú, Parece que ya prepara. si ahora tú has dado con ella. Para vender. Ayan, so binigay ni Mami Natnat yung paninda niya para kay Arlen. Pero un día, yo he dicho, Ken va a comprar 5,000. Último semana. Kasi nakaraan sinabi ni, ¿Quieres de 5,000? yo ba preguntar mas. Kasi nung nakaraan linggo sabi niya, ay hindi linggo sabi niya, kailangan niya na nung linggo Yan ng ang pwede, 5,000. Bale, yo recorder mas, okay? Hahanap tayo ulit ng kliyente. Trabajar con family, ayudar. Ah, yo pensaba tener otro trabajo. Ay, Tengo y sabihan. estajo. Kada dia to ir. Yan, nagtatrabaho siya alas 8 hanggang alas 6. So, alas 8 hanggang alas 6 pala nagtatrabaho si Mami Nat. So, no hay descanso ahora? Nada, acabo de venir. Yo solo cocino mi magdalena de noche. Anoche más. yo lo Aparte de este. Aquí está Diane. Ese aparte, Arlen. Tú cocinar más. de ¿Cuánto noche. cada día? Yo solo cocino aunque 5,000. Ah, sí. ¿Cuánto piezas de? ¿Qué? 50 piezas, no? Yan, 50 pieces nagluluto siya everyday. Kada dia? Ahora? Si termina. Este. Cuando termina tú preparas, yo preparo más. Isang timba? Lo Una solo kubo? llena- Sí, un cubo. Yan, so isang kubo lagi siya everyday. Nag-ano pa rin kahit nagtatrabaho siya. So, sa muy bien, ha? Trabajar y después hacer más Magdalena. Poco a poco. Yan kasi may nakita akong ukay doon. Ano kayang gagawin? Kaya ba, hacer, yo he visto ahí profundo de este pozo. Ahí donde su casa. Pozo negro es de... No, para cargar agua. Ah, Hindi para No, magigil. es pozo negro. Para pozo negro. Tuyo? No, de esta mujer que... Sa kapitbahay pala. Akala ko yung kukuhanan ng tubig nila. Ay. So yan, kakatapos lang kasi namin na magtanim. Acaba terminado, plantar ahora, está un poco cansado. Yo también quiero plantar tubérculos. Tubérculo? He encontrado que Kevin ha terminado de sacar. Ay, di ahí, cogido ahí. Ha terminado de cocinar. ¿Cuánto kilo cogido? Yo no sé. Yung nag-harvest na pala siya sa kanyang sa kanyang kamoting kahoy si Mami Natnat. Yo he encontrado que han terminado de cocinar, han terminado de comer. Queda un poco ahí en la olla. Di antes, no? So yung nakaraan nakita niyo sa video, yun yung mga na-harvest nila. Mira, mira. Mira. Ay, nasunog. Nasunog. Está de olor. Oh. Oh. Ang ¿Has galing. visto cómo es? Ang galing ni Mami Natnat kasi ano pa lang, amoy pa lang, alam niya na kung nasusunog na yung yung Magdalena. Kaya siya pag nagluto, perfect. Yan kasi nasunog na. Que baja el fuego. Baja el fuego. Es demasiado. Si Yan. el fuego está fuerte, no cocen dentro bien. Si mejor así, no? So kailangan inaan pala yung Mejor así, konti. deja el fuego así. Si no fuerte. Kailangan inaan Cuando tú lo yung preparas, Cuando tú ya sientes olor, tú ya recibes olor, tú lo quitas. Yan. Porque ya está empezando a cocer. Por eso ya han quemado mucho así. Hay que aprender bien. Ay, mamá. Ay, Andy. Con cuerda de cadena de oro. Yan na pala. Pag amoy pa lang, solo huele,
Mama Nat sabi, no? Sí. Que es quemado o no? Ya, Yan, alam niya kung nasunog na. Galing naman, di ba? Na, talagang, ano? Yes. el micro. Mami Nat, ¿cuántos años cocinar este? Pasado? Ha pasado 10 años, Oh, Desde por hace mucho. Yeah, 10 years na palang nagluluto eh. Ese Olia es mayor que Pameli. Family, ese? Sí, es mayor que Pameli. Yo aquí. Olia. ¿Cuánto año ese? ¿Cuánto año, family? 39. Ah, parece yo 40, ella 39. ¿Ese 39? Ya ha pasado. ¿Ese? Sí, ya ha pasado. ¿Ese también? ¿Abajo? No, abajo está. Solo No, arriba. ujú, Ese arriba. Todo aquí. Sa ito palang buto, 39 years na to, ba? Ya ha tardado, Nuevo, porque lo estoy lavando. So 39 years na pala to, mga kalas, ang tagal na. Ya ha pasado 40 años, eso. So, kay Desde Yubu. kay Dara natin pala to. Es mayor que Gaito, es mayor que Kevin. Asa, Sí, eso ya tu mamá. sí. Oya tu mama. Si, yeah, 40 years na to. Ang galing naman, di ba? Antik ta. Kung nasa Pilipinas tayo, pwedeng ibenta kay Boss Toyo. Kasi di ba, bumibili ng mga signature and mga antik. Mga medyo, ano, di ba? Kakaiba, mga classic. La gente está Olia así que ha gastado. 40 years na pala to. Estaba la- Kulang daw ng levadura. O, yeast ba yun? Yeast, oo, yeast. Bicarbonato, una Dana. cuchara. Okay, tú come este? Está dulce. Dulce? Está dulce. Leslie Yao. Yan mga kalis, kasi matagal na natin iniintay si Mami Nat kasi may konting ano tayo sa kanya, konting parang pinaka-gift galing Pilipinas. So sabi ko nga sa inyo, hindi naman bongga or mamahalin yung mga regalo natin, pero yun nga, yung maalala natin sila na dalhan from Philippines pa ay malaking bagay na yun. So ngayon lang natin iaabot. So Mami Nat, yo tengo pequeño regalo para ti aquí. Gracias. Nadie no lo- Yan. So, tú pwede abrir. Abre. 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 Abuela. Yo no doy. Abre. A ver, ibas ahí. Abre dentro más. Un poco. Es verdad. ¡Ay! ¡Qué golosas! ¡Qué golosas! ¡Déjame! ¡Algo malo! ¡Me están robando mis cosas! ¡Ay! ¡Me están robando mis cosas! ¡Oh! ¡Yo misma no voy a comer! Yo he dicho, yo, Tú también. yo, Te he dado. di ba sinabi ko naman dadalhan kita? Oh. ¿Qué pasa? Dame mi chicle. ¿Y eso qué es? Chocolatina. Cloud9. Está bonito el bolso. Gracias. Aminat! Oh!